Bienvenidos, almas curiosas que buscan la verdad detrás del brillo de los focos, a su refugio seguro, escándalos de series turcas. Hoy no venimos a celebrar alfombras rojas ni ratings, sino a mirar, con respeto y sin morbo inútil, el pulso herido de un hombre que alguna vez parecía irrompible. Erkan Meric, galán soñado y profesional disciplinado, atraviesa una oscuridad tan densa que ni quienes lo cuidan desde hace años logran ya disimular el temblor. ¿Qué se oculta tras bambalinas? ¿Qué fuerza invisible ha llevado a un actor impecable al borde de un derrumbe emocional capaz de arrastrar su carrera como un castillo de cartas? Antes de bajar juntos a este pozo de sentimientos, te pedimos un gesto sencillo pero poderoso. Suscríbete, activa la campanita para no perder ni un latido, y si valoras un relato que intenta comprender en lugar de juzgar, pulsa unirme y hazte miembro. Es la manera más directa de sostener la misión de escándalos de series turcas. Desvelar el alma de tus favoritos sin arrancarles la piel. En las últimas semanas, una sombra larga y desafiante se ha posado sobre la silueta elegante de Erkan Meric. Lejos del chisporroteo de las fotos y del ruido apretado de los estrenos, el actor dejó ver una fragilidad desconcertante, una vulnerabilidad desnuda que ha puesto en jaque su equilibrio personal y, con él, sus compromisos profesionales. La escalada fue abrupta. Su manager de siempre, el hombre de hielo que nunca titubea, fue captado por una cámara al salir de una reunión de emergencia con la cúpula de una productora importante. Su rostro parecía una máscara a punto de quebrarse, las manos le temblaban como si sostuvieran un secreto ardiente. Ya no está como antes. Nunca lo vi tan roto, dijo a un técnico, ignorando que un micrófono aéreo acaparaba cada sílaba como si fueran pruebas. Erkan está viviendo un infierno que no quiere nombrar. Cada escena, cada entrevista termina con el atrincherado en el camerino. Así no se puede seguir, todo está al borde del colapso. Queridos amigos de escándalos de series turcas, imaginen el peso de sonreírle al mundo cuando por dentro se desmorona la casa. ¿No les pasó alguna vez querer esconderse de todos y de todo, igual que él parece necesitar? Cuéntenos en comentarios. Su empatía es el motor silencioso de esta comunidad. Y recuerden, si quieren apoyar relatos contados con sensibilidad, el botón unirme está ahí para ustedes. La señal roja sonó con estruendo durante el rodaje de su nueva serie, una apuesta grande y vigilada por toda la industria. En una secuencia de alto voltaje emocional, el director pidió corten y el equipo respiró, menos Erkan. Las lágrimas que debían quedarse en la ficción siguieron brotando sin control, transformadas en sollozos crudos, casi animales. El director se acercó con cautela para tranquilizarlo, pero el actor se desplomó en el suelo, jadeando como si el aire hubiera mutado en humo. Esto ya no es el personaje. Esto me supera, murmuró con la voz hecha añicos. El set quedó inmóvil, atravesado por un silencio de iglesia. La alarma creció aún más cuando decidió suspender, de manera repentina y a ojos de muchos suicida en términos profesionales, la gira de entrevistas que llevaba meses programada. Adentro se deslizó una razón oficial. No tiene energía para enfrentar al público. En el código feroz del espectáculo, esa frase suena a bandera blanca. El movimiento tensó acuerdos con patrocinadores y directivos del canal, que contaban con el magnetismo de Erkan para catapultar la serie. Selin Kaya, compañera de escena reciente y actriz sensible a los matices, lo dijo en privado con cuidado de no herir, lo noto lejos, como si su mente viajara a otro lugar. A veces se queda mirando la nada y cuando le hablas tarda demasiado en regresar. Me preocupa su espíritu. Hubo otro episodio que agitó la inquietud. Paparazzi lo captaron dentro de su auto frente a un mar embravecido, sin moverse, por casi 2 horas. El teléfono vibraba en la consola y él apenas lo miraba. Fijo en el horizonte parecía pedirle respuestas a las olas. Entre susurros, muchos están convencidos de que se enfrenta a fantasmas sentimentales que nunca fueron enterrados del todo. Erkan siempre fue un soldado, el profesional de acero. Pero ahora la marea emocional lo arrastra. Esto le puede costar más que contratos. Podría costarle la paz de su mente, deslizó alguien del equipo. Y lo que nadie esperaba llegó una noche en medio de una escena clave. No fue un fallo técnico ni un olvido del texto. Erkan se quedó quieto, clavado en una angustia sin nombre. Necesito aire, esto me ahoga, se escuchó, y caminó hacia la salida sin mirar atrás.
Estuvo desaparecido más de una hora. Varios del personal admitieron haberlo visto llorar solo, recostado contra la pared fría del pasillo con una dignidad rota que partía el alma. El productor ejecutivo, presionado por los retrasos, eligió la mesura. Erkan es extraordinario, pero estamos en una fase delicada. Intentamos protegerlo sin aumentar la presión. Sabemos que lo que vive no es sencillo. A partir de aquí entramos a la zona de bruma. Entre los rumores que se propagan, uno en particular se ha extendido como fuego en campo seco, una supuesta carta que Azal Suba, compañera de una época dorada, química inolvidable a ojos de la audiencia y presencia clave en su vida, le habría enviado hace unas semanas. No hay confirmación oficial, pero se dice que el contenido de esas líneas tembló dentro de Erkan como un terremoto callado. Una asistente de producción, con miedo a represalias, juró haberlo visto leer y releer un papel doblado con los ojos brillantes. Después de ese papel, no volvió a ser el mismo, aseguró sin titubeos. Mientras tanto, en redes la marea sube y baja con teorías. Para unos, es un derrumbe por un amor imposible, por sentimientos embotellados durante años; para otros, simplemente la presión de la fama que acumulada hace crujir las paredes internas del más fuerte. En un foro un seguidor escribió una frase que muchos compartieron en silencio: siempre dio la cara impecable, como si nada lo alcanzara. Ahora algo se quebró adentro. Las palabras sin nombres propios golpean igual que un diagnóstico. En medio del caos, un gesto inesperado encendió el tablero. Azal Suba apareció en el set durante una pausa. Nadie la esperaba, escondida bajo un abrigo largo y gafas oscuras que no consiguieron borrarla del mapa. El revuelo fue inmediato. De acuerdo con varios testigos, Azal y Erkan se encerraron a solas en su camerino por más de media hora. Cuando ella salió, tenía los ojos hinchados y evitó cruzar miradas. Él, en cambio, no volvió a pisar el pasillo ese día. ¿Fue una despedida? ¿Una tregua? ¿Un cierre que duele pero salva? Nadie lo sabe y sin embargo todos lo intuyen. Desde esa tarde el ánimo de Erkan cambió otra vez, hundiéndose en una gravedad que heló el aire. Algo pasó ahí adentro. No sé qué, pero vibraba en el ambiente, dijo una vestuarista que merodeaba cerca, tocada por una electricidad que no era de los focos. Frente a todo esto, la agencia comenzó a recalcular el mapa. Algunos contratos publicitarios quedaron en pausa, y la posibilidad de un largometraje internacional puso el freno de mano. Una voz interna fue amarga pero clara: tiene que detenerse, sanar y volver cuando esté listo. Pero el reloj de la industria nunca se detiene, y esa es la parte más cruel. Del otro lado, la marea de amor de sus fans no deja de romper en la orilla. Primero tu salud, eres humano, no una máquina, volverás más fuerte. Mensajes que inundan publicaciones antiguas como si fueran cartas en una botella. Compañeros admirados como Engin Yurek y Tuba Büyüküstün dejaron discretos apoyos, señales silenciosas de quienes conocen de cerca el precio invisible de la exposición. La solidaridad a veces es apenas un gesto que no necesita ruido. Y entonces un último movimiento público de Erkan encendió otra capa de lectura. Subió a sus historias la foto de un atardecer marino, con una frase breve: a veces el silencio dice más que las palabras. No era un comunicado, no era un desmentido, no era un anuncio. Era un latido. Una forma de reconocer que sabe lo que se dice, que siente lo que se calla, y que pide tiempo. Tiempo para ordenar el corazón. Para tomar una decisión. Para aceptar que hay capítulos que no pueden reescribirse, por más talento que tengamos con los guiones. De esta historia, todavía velada por la niebla, solo hay una certeza: Erkan Meriç libra su batalla más difícil, no como actor, sino como hombre. La cámara lo espera, la industria acecha, el público aguarda con paciencia, y la vida, que no entiende de ratings ni de horarios, marca el compás. El resto es bruma, pasos cortos, respiraciones medidas, silencios que sostienen el mundo un minuto más. Ahora, queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, es su turno. ¿Qué creen que late en el corazón de Erkan? ¿Piensan que la visita de Azal es la llave del misterio, o apenas una pieza de un rompecabezas mayor? Los leemos. Su voz importa aquí. Si agradecen la delicadeza con la que nos acercamos a un tema espinoso, dejen su me gusta y compartan este vídeo con quien pueda necesitar escuchar que detrás de toda estrella,
late una persona que también se cansa, que también llora, que también se recompone. Y si quieren formar parte de esta familia que busca contar con respeto, háganse miembros con el botón Unirme. Su apoyo es la columna que nos mantiene de pie. Mientras escribimos estas líneas, el set sigue con su calendario frágil y el equipo intenta ajustar piezas sin apretar tuercas de más. Hay reuniones discretas, hay terapeutas recomendados con el nombre escrito en papeles doblados, hay amigos que llaman sin esperar respuesta y dejan un audio breve que dice «Aquí estoy». Hay un chofer que por primera vez apaga la radio del auto para que el silencio no lastime tanto. Hay un vestuario colgado que quizá hoy no se use, pero nadie se anima a mover. Se comenta que la carta, si es que existió, no traía reproches, sino verdades demoradas. Que hablaba de caminos que se cruzan y se separan, de escenas que no volvieron a filmarse, de promesas que se hicieron con más fe que garantías. Que decía gracias y adiós en la misma línea, y que ese adiós era una forma de cuidado. También se dice que Erkan, al terminar de leer, apoyó la frente sobre la mesa y se quedó quieto, respirando como quien vuelve del fondo del mar. Nadie confirma, nadie niega. Y sin embargo todos aceptan que a veces una sola frase puede abrir una compuerta que creíamos sellada. Por ahora lo concreto es esto: la gira suspendida, los contratos en revisión, el rodaje a paso de gato, el público tendido como una red. No hay villanos en este relato. Hay circunstancias, hay presión, hay sentimientos que piden su lugar. Hay una mujer, Azal Suba, que se presentó sin cámara y sin alfombra, y un hombre, Erkan Merik, que por una vez dejó que la emoción derrotara al personaje. Quizá, solo quizá, se sea el inicio de la cura. Y si mañana la marea baja, o vuelve a subir, aquí estaremos, mirando con respeto sin precipitar juicios, tratando de entender. Porque contar no es herir, y escuchar también es una forma de abrazar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse, toquen la campanita, y si quieren sostener este espacio que apuesta por la sensibilidad, únanse como miembros. Nos vemos en el próximo vídeo con la esperanza de traerles, esta vez, un respiro de buenas noticias. Hasta entonces recuerden, a veces para salvar una historia, hay que bajar el telón, respirar, y volver a salir a escena solo cuando el corazón vuelve a encontrar su ritmo. Esa pausa que parece oscuridad puede ser el comienzo de la luz. Y en esa espera, todos, ustedes, nosotros y él, aprendemos a mirar con menos prisa y con más verdad.